Economía a fondo, el bolsillo, José. Ahora te saludo formalmente, gracias por venir, ¿eh? Bien, todo muy bien. ¿No hay vacaciones por el 30%? ¿O? No, por diversas razones que no tiene que ver con mucho trabajo. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Mejor, igual, peor que el 10 de diciembre? Económicamente, después nos metemos en todo. Sí, yo te diría, yo creo que ha pasado algo parecido a lo que pasó el 12 de agosto, después las paso, pero al revés. Ajá. ¿Qué te quiero decir con esto? El día previo a las PASO daba la sensación que el gobierno Macri podría hacer una muy buena elección a las PASO. Ahora que el viernes había salido el mercado, informe. sí. ¿El mercado? Sí. El mercado pensó que Macri podría hacer una muy buena elección el domingo 11. Fue una muy mala elección, perdió por 15 puntos. Sí, muy mala. El lunes el mercado comenzó una corrida muy fuerte contra el peso, se derrumbaron las acciones, los bonos de deuda. O sea, el mercado claramente se equivocó y empezó esta cosa de una expectativa positiva que se frustró, que Macri podía perder por poco, ganar por algo, y no ocurrió así. Ahora es al revés, te diría. Había, no sé si consenso, pero había bastante opinión que Argentina desde el 10 de diciembre iba rumbo o a una hiperinflación o un default generalizado del tipo Rodríguez a 2001, sí, o iba a tomar ritmo venezolano desde el 11 de diciembre. Y no fue así. No fue así. Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero vamos a separarlos tanto. Que yo no estoy de acuerdo no significa por eso pronosticar el incendio universal. Y un poco eso es lo que ha pasado, creo yo. Una expectativa bastante negativa previo al de diciembre que, yo te diría, más allá que yo no estoy de acuerdo con gran cantidad de cosas, bueno, esto no ha sido hasta ahora el incendio universal. En Argentina nunca digas nunca, porque acá ha pasado de todo, ¿no? Y hoy que estamos en un veranito, estamos ordenando para que en marzo, si se arregla lo de la deuda, entremos en una etapa mejor, o no estamos en ninguna de estas situaciones. No, yo creo que, a ver, veranito, el gobierno, yo advierto acá, el gobierno está emitiendo mucho dinero, ha bajado excesivamente la tasa de interés. Cuando se viene una etapa, la que se inaugura ahora en febrero, que es una etapa donde la demanda de pesos tiende a aflojar, cuidado, que no se confíe el gobierno de esta tranquilidad que tiene ahora con el dólar. De hecho, ha vendido dólares por primera vez que asumió en los últimos días, ¿no? Exacto. Cuidado. ¿Y el dólar? Va a ser difícil sacar a la economía de la recesión. Y abro con todos mis compañeros. ¿El dólar está bien o está atrasado, así el de 63? Mira, para lo que estás haciendo puede caminar, pero cuidado con lo que están emitiendo y cómo se da vuelta la demanda de dinero en febrero. Señora Débora Plager, empezamos a hacerle consultas a José Luis Espert. José Luis, buenas noches. Hola. Quiero preguntarte por la inflación, que hoy aparece como el principal tema distorsivo de la economía argentina, un tema que el mundo parece haber resuelto, menos nosotros y 2 o 3 países más de condiciones muy complejas, ¿no es cierto?, entre los africanos y Venezuela. Yo no soy economista, tengo la sensación cada vez que le pregunto a un economista, sobre todo a aquellos expertos en la macroeconomía, que la Argentina ha roto hasta las teorías económicas escritas en los libros, porque no encuentra una respuesta adecuada para explicar por qué la Argentina no puede resolver la inflación y tenemos 54%, lo cual es escandaloso. Mira, todos sabemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? En la peor crisis de toda la historia. Pero vamos a separar eso de que Argentina durante los años 1995, 2001, insisto, separemos cómo terminó, porque si no se confunde la discusión. Entre 95 y 2001 Argentina tuvo una inflación del primer mundo, no prácticamente, del primer mundo. O sea, hay que pensar bien qué es lo que pasó ahí como para responder a tu pregunta. Insisto, no me van a venir a contar a mí cómo terminó, y yo fui de los principales críticos que tuvo la convertibilidad, cuando la convertibilidad funcionaba, no con el diario del lunes, ¿no? Pero ahí vos tenías un país que era, no te diría una meca para las inversiones en el mundo, pero era un país que generaba mucho atractivo para la inversión. O sea, había mucho apetito por Argentina, y una promesa que había sido creíble, que el gobierno no iba a emitir dinero para financiar el déficit. Entonces, esto es un tema de oferta de dinero y de demanda de dinero. ¿Es tan simple Las dos como cosas, eso? No, es muy complicado. Y además un gobierno que no eliminó todo tipo de indexación, con la ley de convertibilidad. Entonces, insisto, separemos cómo terminó, porque no tiene nada que ver cómo terminó la convertibilidad con lo que fue la estabilización de la tasa de inflación. Yo te diría, ese experimento hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hay muchas cosas para mirar con cuidado ahí. Siguiendo con el tema, y dado que
expert brinda, me parece, una de las explicaciones más claras que hay. Creo que a la gente le va a servir. O sea, vos lo que estás diciendo es que las indexaciones, la inflación, muchas veces resultan útiles o convenientes para distintos actores. Por ejemplo, un tipo que no le va bien en el negocio, ¿la inflación le ayuda o no? Por eso la dificultad de terminar con la inflación. Sí, claro, sí, claro. Ahora, es interesante el segundo tema, plantear sobre este tema o subtema, que es, si vos mirás la historia de mediados del siglo pasado, mediados del, yo te diría 1948, 1949, 1950 para redondear, Argentina tenía relativamente baja inflación ahí. Argentina ya lleva casi 80 años con la inflación de las más altas del mundo. O sea, no es poco tiempo el que Argentina... Fíjate que en 80 años prácticamente solamente en 6, 10, sumó algún año durante los 60. De 80 solamente 10 años Argentina tuvo una inflación razonable. Pero es un tema muy concentrado en tres cosas, te diría. Indexación de la economía, oferta de dinero y demanda de dinero. Argentina tiene una economía indexada por todos lados, nunca tiene una promesa creíble de que no va a emitir para financiar al fisco y, bueno, la demanda de dinero es muy volátil, ¿viste? La gente acá cada tanto como le sacudís con algo, solamente demanda dinero para hacer alguna transacción, nunca para ahorrar. Después vamos a hablar de jubilaciones, qué pasa el día que descongelemos, nos metemos un poco en ese escenario también, ¿no? Bueno, justamente, José Luis, yo te quería preguntar si vos crees que las medidas que estamos viendo, como por ejemplo congelamiento de jubilaciones, tarifas, emisión monetaria, nafta, todo lo que estamos viendo, ¿pertenece a una especie de plan económico? ¿De alguna forma constituye un plan económico o son parches que se están haciendo? ¿Y qué debería hacerse, a tu criterio, para que esto no genere una olla a presión que después explote? Bueno, a ver, tu pregunta tiene, yo diría, muchas respuestas, porque son diferentes preguntas dentro de la misma. ¿El congelamiento de tarifas puede llevar algún alivio en la tasa de inflación? Sí, respecto del 4% que venimos teniendo, ¿no? Que eso lo vas a pagar el día de mañana, el atraso de tarifas. ¿Pero puede haber algún alivio? Sí, puede haber. Segundo tema. Es falso que los gobiernos no tengan plan económico. Todos tienen plan económico, todos. No hay uno que no lo tenga. Podrá gustarte o no, podrá terminar mal o bien, pero todos tienen programa económico, todos. Este programa económico no difiere demasiado en muchas cosas del programa económico de Macri y no difiere en casi nada del programa económico que Argentina tuvo durante el kirchnerismo de 12 años. Así que siempre hay un programa económico. Son programas económicos que, a la luz de los problemas que tuvo sobre el final, el programa económico del kirchnerismo de 12 años y el programa económico de Macri, que terminó muy mal, no es un programa como para que Argentina salga ni de la alta inflación ni del estancamiento, de ninguna manera. O para bajar la pobreza en el largo plazo. Mira, yo he dicho, lo he escrito en libros incluso y en campaña lo dije, yo creo que Argentina tiene un sistema que destruye a la gente de laburo. La destruye. ¿Al que labura? Al que labura. ¿Por qué? ¿Por los impuestos? ¿Por qué? Sí, sumale todo, no es solo un tema de impuestos, es un tema de la alta inflación que tenés, de las regulaciones laborales de la época de las cavernas, de empresarios prebendarios que lo que le hacen creer a la gente que la única manera de tener una industria es vender todo más caro que afuera. ¿Sindicatos? Todo eso, ¿Los sindicatos cómo los ponés? Pero por supuesto son parte del problema. También. Dije, tenés leyes sindicales, sindicatos de la época de las cavernas. Yo creo que Argentina tiene un sistema, aunque suena increíble esto, ¿no? Porque ya tiene 8 décadas de duración como mínimo, tiene un sistema que destruye a la gente de laburo. Al monotributista, al chico que quiere estudiar, al empresario que quiere competir con el exterior, al empleado. Vos no podés vivir en un sistema que a la gente cada tanto le rompe la cabeza con impuestos, le afanás las jubilaciones, le robás los depósitos. Cada tanto acá rompé todos los contratos que había firmado porque hubo uno que quiso romper todo. Así no es. Ahora, Esper, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? El tema que dominó, digamos, la agenda económica las últimas 48 horas tiene que ver con la decisión de Provincia de Buenos Aires, de no pagar a los acreedores un bono que representa aproximadamente el 2% de toda la deuda que tiene emitida en dólares. Quería saber cuál era su opinión sobre la decisión del gobernador Kicillof y qué consecuencias puede traer esa decisión. A ver, las consecuencias dependerán si se amplía el default al resto de los pagos, al resto de la deuda o no.
¿Pero usted está de acuerdo con la medida que se tomó? No, porque es un monto muy chico que se podría haber solucionado con algún préstamo de la nación. A mí me parece que hay un tema político que se me escapa a mí, entre el gobierno de Kicillof y el de Fernández. Es muy poca plata para la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires para los acreedores, ¿no? Lo que sí me parece un disparate la declaración, yo no sé si fue el ministro de Hacienda de la provincia, López, que dijo que la deuda pública de la provincia es impagable. A ver, yo le diría a todos los políticos en Argentina, lo único que es impagable es la deuda pública, y nunca cuestionan, claro, pues son parte ellos del problema, el nivel de gasto público, qué es lo que causa el déficit, qué es lo que causa la deuda pública. O sea, lo único que no es sostenible acá es cumplir con un compromiso con el acreedor. Y vos al ciudadano común lo podés reventar impuestos porque vos decís, no, el gasto público no se puede bajar nunca. Diego. Expert, este gobierno, y cortito, tomó estas medidas porque es una cuestión de urgencia y de prioridad. ¿Cuáles medidas? Las medidas, por ejemplo, de lo que había dicho Carolina, congelar las tarifas, sí, los servicios, nafta, los peajes, la nafta, que bajen lo que pudieron los medicamentos, la tarjeta alimentar, el bono para los jubilados extra. O sea, todo el listado de medidas que tomó en estos 35, 36 días fueron de urgencia y para que no explote la Argentina por los aires con lo que dejó el desastre del gobierno anterior. El tema que conocimos los números ayer de la inflación, más del 55%. Recién Carolina intentó preguntarle, pero no nos quedó claro. Concreto, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que hubiese tomado usted si hubiese obtenido 48 puntos más de votos para ser presidente? ¿Y cómo baja la inflación, por ejemplo? ¿Cómo la baja? Si dijo que no terminaba de cerrar lo que habían hecho, bueno, ¿cómo la baja la inflación? Bueno, de nuevo, hay muchas preguntas dentro de tu pregunta. 3 primeras medidas, yo te diría, ¿cómo la baja? Las 3 primeras medidas las dije en campaña y en los debates, así que lo voy a repetir. La coyuntura ahora. Pero no hace falta que hable arriba mío, ¿eh? Yo te voy a contestar todo lo que preguntás. Vos dejame contestarte tranquilo, yo te voy a contestar todo. No hace falta que me hable arriba. Yo creo que Argentina tiene un sistema que destruye a la gente y tiene que tirarlo a la basura y hacer otra cosa. ¿Qué significa eso? Argentina tiene que ir a comerciar con el mundo. No se puede vivir cerrando para competir con el mundo. No es cierto que la única manera de tener una industria sea protegiéndose con libre importación. Por supuesto que sí. ¿Querés proteger a la industria? Hay 1000 maneras de hacerlo, pero no con esta manera trucha de dame la licencia no automática por tantos días para esto, para lo otro. La otra cosa, la gente no ha venido a pagar impuestos de la vida solamente. La gente vino a disfrutar el fruto de su laburo. A la gente la matan con la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ahora vos tenés que bajar el gasto público y para eso la política tiene que dar el ejemplo. Es mentira que en Argentina haya 24 provincias. ¿Sabés cuánto hay? La mitad. La otra mitad viven de cómo la revientan impuestos al laburante de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe. Acá hay vivos de provincias que son pobres por culpa de ellos, que te dicen, los habitantes pobres de las provincias grandes pagan impuestos para que yo me dé el lujo de decir soy candidato a gobernador del Chaco. Capitanís, por ejemplo. Está perfecto, ¿no? Lo sigo, no entonces lo piso, pero libre importación. La tercera... No, te va a dar una más. Te va a dar 3 medidas, va la tercera. La tercera es que vos no podés tener este tipo de sindicalismo. Este tipo de sindicalismo no le sirve al laburante. No le sirve al laburante que las empresas tengan que pagar los costos laborales que tengan, que existan jerarcas sindicales, que no haya democracia sindical. No. Entonces, las 3 medidas que yo hubiera tomado son esas. Bueno, vos preguntaste también cómo se baja la inflación. Sí. De la manera que le contesté a ella. Vos tenés que eliminar la indexación en la economía, tenés que tener un plan fiscal creíble de no emitir y tenés que hacer otra cosa en Argentina para que haya deseo de invertir acá. Clara, por favor. José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la política de jubilaciones que ha adoptado el gobierno? ¿Te parece justa, injusta, inevitable? En algún lugar inevitable. Pero ¿sabés por qué es inevitable? Porque acá de nuevo es otra de las grandes hipocresías de la política y de nosotros todos como sociedad. ¿Vos sabías que es mentira, pero mentira literal porque se puede medir, que el sistema jubilatorio argentino le pueda pagar al jubilado 82%? ¿Pero sabés por qué es mentira? Porque este sistema, para pagar 82%, necesita que haya 4 activos por cada jubilado. ¿Sabés cuánto hay? 2. En blanco, ¿no? Hay muchos más en negro. Entonces, como sociedad nos mentimos de que este sistema puede pagarle al jubilado 82%. Porque le
le puede y le paga en los hechos, por cómo lo terminan estafando al jubilado, la mitad. Entonces, mientras no blanqueemos, mira, este sistema, la ley dirá 82% móvil, en los hechos le paga la mitad al pobre jubilado. Y tenés todos los gobiernos tratando de hacer malabares para pagar el 82%. Así que el sistema está quebrado. Y Alberto Fernández en ese sentido ha reconocido mínimamente, sin decirlo, que el sistema está quebrado. Expert, se habla mucho de la inflación, pero yo creo que otro de los grandes males que dejó la crisis provocada por varios gobiernos, último y el más contundente, Mauricio Macri, es la economía en negro, la cual no tributa, pero además desprotege y deja fuera del mercado un montón de trabajadores. ¿Cómo se soluciona ese mal endémico que es la economía en negro en la Argentina? Bueno, es importante ponerle números a esto. La cantidad de empleo en negro que hay en Argentina es de 1/3 del total de trabajadores que hay. Es una enormidad. Estamos hablando de más de 5 millones de trabajadores en negro. En negro. En negro. Dicho sea de paso, un trabajador en negro es una cosa más allá del delito que se implica la economía en negro. Ahí no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay medicina, no hay nada. Sí, a la deriva. No tributa al Estado. Eso no significa que haya 1/3 de la economía en negro, porque la productividad del trabajador en negro es muy inferior al blanco. Claro. La economía en negro es 1/4. Tenés 3/4 parte de la economía en blanco. Tercer punto, ¿cómo se soluciona? Muy simple y muy complicado al mismo tiempo. Es muy simple porque ¿por qué tenés mucha gente que negrea? Porque está podrida de pagar impuestos, o si paga todo lo que tiene que pagar se funde. Entonces vos lo que tenés que hacer es bajar impuestos para que haya gente con ganas de estar en blanco, de estar dentro del sistema. Pero acá la política no entiende que la gente no vino a la vida a pagar impuestos, sino que vino a disfrutar del fruto de su laburo. Entonces, mientras nosotros no hagamos una reforma laboral que baje costos laborales para que la empresa no corra riesgo de quebrar, mientras la gente sepa que cuando va a comprar alimento 45% sin impuestos, la economía va a seguir con 1/3 en negro en la clase trabajadora y 1/4 de toda la economía en negro por su baja productividad. Qué complicado este panorama. Es muy complicado. Úrsula, por favor. Expert, en estos meses y un poquito más, la gran mayoría de las medidas tienen que ver con plazos de 90 días, 180 días. Sí. ¿Qué esperarías vos para el día 181? ¿Cómo se empiezan a levantar estos congelamientos? O si no, va a ser difícil levantarlos. El cepo va a ser difícil levantarlo. Más porque se avecina una negociación de la deuda, ¿no? Y más allá del cepo, todos los congelamientos que hay. Yo creo que va a ser difícil levantarlos. Y va a ser difícil convivir con congelamientos también, ¿no? Pero eliminar los congelamientos va a ser difícil. Esto es te respondo como pronóstico, no como propuesta, ¿no? Yo no es un deseo ni lo propongo. Pero es poco probable que los congelamientos en los cuales ingresó el gobierno de Alberto Fernández salga fácil, rápido va. ¿Y es inflacionario? ¿Es inflacionario? O sea, digamos, lo primero que hizo el gobierno, me parece con criterios, es decir, bueno, necesito ponerle más dinero en el bolsillo a la gente, sobre todo a los laburantes que perdieron poder adquisitivo, reactivar el consumo mínimamente, al mismo tiempo contener la inflación. ¿Cómo se pone en la balanza las dos realidades que el gobierno enfrenta? Ponerle más plata en el bolsillo a la gente y que no genere una espiral inflacionaria. ¿Pero que el gobierno es Papá Noel ahora? Bueno, el bono existe. Bueno, es erróneo eso. Yo creo que estamos tan locos, nosotros no nos damos cuenta ya. ¿Cómo el gobierno se va a meter adentro de la finanza de las empresas y decir, ustedes tienen que dar un bono? A mí me parece que una cosa, es una anomalía que ocurre acá, nada, pero además, si nunca lo hubiéramos hecho antes y fuera novedoso, bueno, ponele, pero ya lo hicimos a todo esto antes y no terminó bien. ¿Crees que arreglamos con el fondo? ¿Que vamos a un acuerdo con el fondo? ¿Crees que eso es viable? No, la verdad que en un acuerdo con el fondo hay mucho de política, pero mucho, más de lo que se cree. Y ahí la política es el mundo donde puede pasar cualquier cosa. No me animo a pronosticarte si va a haber acuerdo o no, porque depende de un tema muy político. Por ejemplo, en una verdadera actitud delirante, el gobierno de Trump, a través del fondo, le dio un préstamo directamente al gobierno de Macri. Eso no existió en la historia del fondo. Entonces vos me ponías a pronosticar, va a haber un acuerdo con el fondo de 50.000 millones de dólares a mediados de 2017, pero ni en pedo hubiera aceptado eso. Claro. Ni en pedo. Y se dio. Y se dio. Entonces ahora, ¿puede haber acuerdo con el fondo? Y con los bonistas habrá... Guzmán
ha dicho hace un... ¿Te gusta Guzmán? Ha dicho hace una semana... ¿No? Ha dicho hace algunas semanas que si no haces este ajuste no va a haber acuerdo con el fondo. Porque están intentando. ¿Por qué no te gusta? Pues me parece muy funcional a los intereses de una clase política, una clase empresarial prebendaria. Algunos están presos por chorro, dicho sea de paso, ¿no? Por los cuadernos. Un expresidente de la OEA está preso, Curain. Y una clase sindical que no sirve para Argentina, no sirve. Está demostrado que no sirve, además. ¿Pero de qué depende un posible acuerdo con el fondo? ¿De la relación de Argentina con el fondo o de la relación de Argentina con Estados Unidos? Claro, con Trump. Estados Unidos es una parte sustantiva del Fondo Monetario, así que por lo tanto, sin duda que va a ser difícil tener un acuerdo con el fondo sin el guiño de Trump. O del gobierno americano. Dijiste algo que me gustó. Fernández no dijo, bueno, no terminemos de mentir con el tema de los jubilados. Es muy sensible, porque se rompe una fórmula que había. ¿Qué hay que hacer con los jubilados en marzo? ¿Le pagás lo que le corresponde por ley? ¿Vas a una nueva fórmula? ¿Le das un nuevo bono? ¿Decís la verdad que está quebrado el sistema? ¿Qué haces? Yo creo que hay que decir la verdad, pero hacer el esfuerzo del jubilado que aportó, pagar es lo que corresponde. Pero hay que blanquear la discusión. ¿A quién le sacás para pagar el 82% al jubilado que aportó toda la vida? No a lo de los jubileos de Cristina y Néstor, ¿eh? Porque eso lo estuvimos pagando los activos durante todo este tiempo. El no aporte de ellos y la jubilación. Bueno, y los de privilegio, por ejemplo, Entonces, o privilegiados. ¿No? Los privilegiados, por ejemplo, que ahora dicen van a discutir en extraordinario. Los diplomático, ¿no? Pero que hay que blanquearlo esto. El sistema está quebrado, le falta esto. ¿De dónde lo sacamos esto? ¿A quién le sacamos para esto? Acá no hay Papá Noel. Bueno, y sacarle a alguien ¿qué harías vos? ¿Qué harías vos? Esperá, yo propondría la reforma que creo que hay que hacer para pagar lo que corresponde a quien corresponda. Ajá. O sea, si vos no podés tener 24 provincias, porque hay 12 vivos que viven de otros 12 vivos, no hay 24 provincias. ¿Y qué haces ahí? ¿Un país de 12, no? Sí, tenés que regionalizar el país. Ah, regionalizarlo. Bueno, sí, bueno. Regionalizarlo. Claro. Sí, no es tan difícil. Pero si no hay ningún delito, no, ninguna cosa genocida. Regionalizás. Regionalizar. En vez de tener un congreso. Claro, en vez de tener un congreso por provincia. Un congreso para Jujuy, que Jujuy y Salta tengan su Cámara de Diputados. O por ejemplo, hay provincias que tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Una provincia. Se junta con Córdoba, que vos me digas a nivel nacional, en el Congreso Nacional, los diputados representan a la gente, al pueblo. Claro, y el senador representa a la provincia, ok, pero en una provincia que haya Cámara de Senadores. O sea, cuando hablamos de ahorrar en los gastos de la política, también eso es entre otros, también tenés ñoquis, pero a patadas. Y achicar la cantidad de representantes, de senadores, de diputados. Sí, hay que reverlo todo eso. Porque repito, acá hay un bien superior al vivito que se quiere dedicar a la política, que es la gente de laburo, el emprendedor, el monotributista, que no da más de pagar impuestos. Te hago la última. ¿Puede Fernández intentar algún tipo de reforma fiscal, previsional y laboral, cosas que Macri no podía hacer porque en 2 minutos explotaba todo? Difícil, porque en campaña no dijo nunca... Sí, a ver, yo no sé qué quiere hacer Fernández en estos 3 planos que yo creo que hay que atacar, que es la apertura de la economía, el plano fiscal, el gasto público impagable y las leyes sindicales. Pero si quisiera hacer reformas copernicanas, como yo creo que hay que hacer en estos 3 planos, sería difícil porque nunca dijo en campaña que lo iba a hacer, y además a los 3 los ha metido adentro como socios de él. A los sindicalistas, a todos los gobernadores y al empresariado prebendario, al cual ya le están regalando. ¿Vos viste lo que hizo Fernández? Yo creo que estamos tan locos de nuevo que no nos damos cuenta. Le dijo a los empresarios que compiten con importaciones, díganme qué medida de restricción de importaciones tengo que tomar. ¿Vos te parece? Un delirio. Gracias por venir. Por nada. Un gusto grande. El señor José Luis Espert charlando con nosotros de economía aquí al Rojo Vivo en Intratable.